30 segundos, entonces yo creo que ya. No, todavía no. Listo. Bueno, pues digamos que esto es una especie de charla en extenso. Para hoy, pues teníamos el tema de las posibilidades del dibujo digital en el siglo XXI. Vamos a dar como una introducción a lo que ha sido esta investigación que se ha desarrollado para la producción de un curso de maestría, utilizando para ello modelación digital paramétrica. Nos acompañan pues Manuela Patiño, la arquitecta especializada pues como en el área de urbanismo, pero que también ha tenido muchos acercamientos a el tema de la representación y pues está muy enterada como de estas posibilidades. Y pues la aspirante arquitecta, ya en las últimas, ¿no es cierto, Ingrid? Que hace parte del semillero, Ingrid Johanna Betancourt, desde hace 2 años, y pues también, pues como que ha llevado esta serie de temas, no solamente en un nivel teórico, sino también con la misma práctica en el semillero. Este es un diagrama, pues como que se desarrolló como para explicar el devenir de lo que ha sido el dibujo a lo largo de la historia de la arquitectura. No hay que olvidar que el dibujo es como lo que abre el debate en la tratadística y abre la posibilidad de construir un lenguaje disciplinar para la arquitectura. Eso es clave. Entonces, podemos hablar de el libro de Vitruvio, ¿no es cierto? El Tratado de Arquitectura de Vitruvio, el cual, pues básicamente lo que hizo fue dar luz a todo lo que fue el proceso de Renacimiento y Barroco, ¿no? Sobre cómo se construía la arquitectura en los tiempos clásicos. Sin embargo, este libro tuvo una peculiaridad y es que no contenía imágenes. Eso dio como resultado una serie de interpretaciones. Entonces, no solamente teníamos el Vitruvio italiano, sino que también surgió el Vitruvio alemán, el Vitruvio francés, ¿no es cierto?, de varios países de ese entonces en Europa, que lo que hacían era mirar las ruinas, diseccionar los edificios históricos de Grecia, de Roma, y tratar de reconstruir las palabras de Vitruvio que había dejado consignado en su tratado. Entonces, como vemos, casi que se puede trazar una línea entre lo que es la práctica de la enseñanza de la arquitectura, del aprendizaje propio de la disciplina y el dibujar y redibujar proyectos. Casi que como sucede en la música, que ustedes ven que hay una interpretación de piezas musicales clásicas, ¿no? La persona que está estudiando piano, violín, cello, etcétera, siempre recurre pues como a interpretar las obras de los grandes maestros y a partir de eso pues como afinar los procesos de eh, interpretación musical. Lo mismo pues sucede con la arquitectura, ¿no? Para aprender cómo se diseñaban los edificios históricos, lo que se hacía era redibujarlos y así se descubrían los secretos que tenía cada uno de estos componentes. Entonces aquí, por ejemplo, está una lámina de la mecánica de composición de Nicolas Durant. Este fue el primer arquitecto que se dedicó a generar como una especie de fórmula para concebir un edificio. Método por el cual se puede construir cualquier edificio es esta lámina. Y vean que tiene una similitud con el problema de la malla de los 9 cuadrados, ¿no? Y también estos dos ejercicios como que están dedicados a distinguir lo que son los elementos, las estructuras y las relaciones de la arquitectura. Entonces, partiendo de ahí y partiendo de que cualquier lenguaje, no solamente la arquitectura, sino cualquier lenguaje, tiene estos tres elementos, pues nos podemos ir al siglo XX a otras formas de representación, como la axonometría, que en realidad está un poco heredada de Oriente,
de la perspectiva japonesa y la china, y la perspectiva, que sí es un tema mucho más occidental y que radica pues como en definir la realidad por un punto de fuga o varios puntos de fuga, pero que deforman el cono óptico de la imagen, un poco pues como presentando la realidad cercana a lo que es la percepción del ojo, ¿no? Tenemos una visión que quiere ser muy objetiva, como lo es la axonometría, y una que es muchísimo más subjetiva, como lo es la perspectiva. Esto incluso tiene unas repercusiones filosóficas en el en el artículo de Architectonics o La malla de los nueve que se publicó este año, se precisa sobre el tema, de que incluso tiene que ver como con la visión del mundo, en la medida de que en Oriente, con la axonometría, el infinito no es algo que está condensado en un punto, como sucede en Occidente, como sucede en la perspectiva, sino que uno hace parte del infinito. Entonces, uno podría extender esta representación de Peter Eastman, que se vuelve en el fondo como una especie de plano cartesiano, y pues tener un dominio de toda la realidad, ¿no? Como si simplemente extendiéramos como el dibujo. En cambio, la perspectiva pues siempre está pues como relegada a el punto de vista en el cual uno esté parado. Creo que las dos vistas son complementarias a la hora de concebir un proyecto de arquitectura. La axonometría puede funcionar para distinguir las relaciones presentes entre los sistemas, llámese sistema compositivo, sistema simbólico, sistema estructural, sistema de instalaciones, etcétera, y hacer coincidir esos sistemas para generar pues como un correcto funcionamiento, ya sea funcional o metafórico del edificio. Y la perspectiva pues nos orienta en cómo se pueden construir marcos de referencia visuales para el edificio. Entonces uno ve, por ejemplo, aquí una perspectiva de Zaha Hadid, donde se da cuenta que ella lo que hace con su arquitectura básicamente es desformar la perspectiva, estirar los puntos de fuga para lograr así una especie de vértigo horizontal, ¿no? Generalmente uno siempre está como acostumbrado al vértigo horizontal, al vértigo vertical de los edificios, ¿no? A mirar un edificio desde abajo o desde arriba y sentir como esa presión de la visión que pues genera una emoción particular, pues lo que quiere hacer Zaha Hadid es el mismo efecto, pero a nivel horizontal con sus edificios. ¿Qué sucede? Pues que esto funciona muy bien hasta comienzos y mitades de los años 70. Todavía hay una distinción entre los distintos modos de ver la arquitectura. Pero con el sistema de CAD, los dos medios de ver la arquitectura se funden en un solo espacio cartesiano también, pero que permite la manipulación del observador. Esto pues trae unas fuertes, como a mi modo de ver, consecuencias para la arquitectura, y es que se pierde el punto de vista objetivo distinguido del punto de vista subjetivo. Aquí tenemos las dos juntas y ese tiempo que hay entre pensar el proyecto de forma axonométrica y luego pensarlo de forma de perspectiva se pierde. En eso estamos, y eso sería como otra investigación casi que también, que una como esos modos de ver desde un punto de vista filosófico. Y tenemos, pues, en ese que estamos, tenemos el siglo XXI, ¿no? Donde tenemos el BIM, que básicamente son modelos orientados a el intercambio de información que permiten que personas de distintas disciplinas trabajen en un proyecto de manera simultánea o progresiva. Está también la modelación, la construcción robótica por medio de drones, por medio de brazos mecánicos, de órdenes dadas por aspectos digitales. Entonces, esto implica, pues, a nivel social, una carga fuertísima, ¿no? Porque, pues, casi que mmm, lo que más da empleo en un país termina siendo siempre la construcción y el hecho de que ya se sistematice el obrero en lugar
de ser una persona a ser un robot, pues va a traer un poco esas condiciones que se dieron a comienzos de la revolución industrial, cuando este inventor de las tejedoras mecánicas, pues fueron a hacerle huelga un montón de gente porque pues básicamente habían perdido sus trabajos. Y tenemos el diseño paramétrico, que también es de estudiar, y también algunos arquitectos como Peter Eastman están un tanto en contra de que se desarrolle, y sobre todo en la parte académica, porque pues como que básicamente con el diseño paramétrico ustedes no están casi que diseñando edificios, sino que están diseñando programas que diseñan edificios. Eso es lo que compone pues la variabilidad que tiene el uso del diseño paramétrico. Aquí está pues el problema de investigación que nosotros planteamos, fue pues básicamente unir lo que fue la materia de la representación, particularmente CAD, representación 3D y morfología para arquitectos, como un área de trabajo de un componente teórico, un componente pues presente en la disciplina, que es el dibujo analítico. Básicamente lo que se desarrolló con la investigación fue lograr que se utilizara la bitácora como un registro eh, de memoria de la construcción geométrica de los proyectos de arquitectura estudiados. Entonces, un poco lo que se desarrolló fue volver a la tratadística, pero meter la tratadística fabricada por los estudiantes a través de la bitácora. Aquí están algunos ejemplos de esto, ¿no? Están los que habíamos visto hace un momento de Durant, pero también está la Bauhaus con Johannes Itten, el dibujo analítico sobre obras de arte, ¿no? Ellos miraban la historia, pero miraban la historia desde un punto de vista sintético, reduciéndolos o simplificándolos a la geometría más básica, que es el cuadrado, el círculo y el triángulo, y con eso, con las retículas, con los principios de orden, lo que los estudiantes de primer semestre hasta arriba conocen, analizaban las piezas de arte para extraer sus motivos, extraer sus colores, extraer sus relaciones y aplicarlas en ese nuevo arte de la vanguardia del siglo XX. Y tenemos pues como el caso de Peter Eastman, que ya he hablado varias veces de él. Aquí están algunas de sus casas. Como ven, el diagrama se vuelve un proceso pues como consecutivo que ampara toda la composición. Es algo que hoy en día se podría llegar a programar, por eso es que él está un tanto en contra de este eh, diseño paramétrico tan cercano a los estudiantes, pues porque básicamente la práctica que hacía él era muy similar, pero de forma análoga. Y pues está Colin Rowe, el libro de Transparencia Literal y Fenomenal, publicado con Robert Slotsky, en el cual se estudia la estructura profunda de la arquitectura como una definición de variaciones de edificios en una sola composición. Es un poco más complejo, lo estoy reduciendo un montón. Si de pronto alguien del público quiere profundizar en el tema de la transparencia fenomenal, podríamos hablar un momento, pero pues también está la biblioteca de Hsu, que es analizada por Peter Eastman en el libro 10 edificios canónicos, donde básicamente él se nutre de el diagrama como un medio para estudiar teóricamente los edificios. Pues aquí está lo que estábamos hablando hace un momento, la perspectiva con esa visión pues como cerrada del universo, cerrándolo en un punto, y la axonometría que lo abre y que plantea la posibilidad de su continuación. Esto pues en el siglo XX tiene dos temas interesantes con Ivan Sutherland en la Universidad de Harvard, que es el primero que trabaja con las gafas de realidad virtual y el primero que trabaja con un sistema CAD. Es realmente reciente, ¿no? Estamos hablando apenas como de unos 50 años, eso no es
casi nada para la historia de la arquitectura, pero sin embargo ha significado una revolución en las formas de ver la misma. Y aquí está pues lo que fue un tanto la investigación, les cuento un poco los tras bambalinas de lo que es el proceso que estamos llevando, que básicamente consiste en estos tres pasos: analizar la práctica docente, descubrir su estructura y funcionamiento y transformarla positivamente, teniendo como marco el dibujo analítico digital. Esto es lo que básicamente se puede hacer con el computador, con los ordenadores, dirían los españoletes. Es el escaneo, la modelación y la construcción de la arquitectura. El escaneo, como ustedes ven aquí, algunos de los ayudantes de Frank Gehry en la sala de conciertos de Walt Disney en el año 91, está utilizando un brazo también como medio robótico simplemente para escanear el modelo. Actualmente ustedes poseen tecnologías como la fotogrametría y simplemente con un celular pueden tomar un video de un elemento tridimensional y a través de este software lo pueden volver un modelo. Eso es bien interesante porque nos abre la posibilidad de unir el trabajo análogo de la maqueta con los procesos digitales. No sé si ustedes sepan, pero Frank Gehry, yo creo que el tipo es paradójico, pero el tipo como que le tiene alergia a los computadores, ¿no? Él solamente como los ve desde afuera y siempre trabaja a partir de la maqueta, un poco con estos plegados, con estos dobleces de la arquitectura, arrugándolos, ¿no? Y como un poco la caricatura esta de los Simpson, pues como produciendo estas formas tan complejas como lo son el Museo Guggenheim. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues se desarrollan los modelos en madera, un trabajo escultórico absurdo, y posteriormente se escanean con este brazo, pues que en ese momento solamente algunas firmas de arquitectura se daban el lujo de tener. Hoy en día, pues ustedes solamente requieren del celular, es decir, se ha democratizado el escaneo tridimensional. Eso pues es importante que lo reconozcan los estudiantes, que comiencen a explorar, ¿no? Y que abran un poco ese debate de si con todo el tema de la pandemia y demás es necesario o no producir maquetas físicas. Es un tema que se ha abierto en nuestras reuniones de los días lunes, el proyecto integrador. Sería interesante de pronto pues formularlo en este espacio. Bueno, hasta aquí está el tema del escaneo, la modelación y la construcción. No es que las grúas le den palo al edificio, sino más bien que hay una serie de cuestiones escultóricas, como se ve en la franja de abajo, en la cual, en las cuales pues se construye pues como todo esta riqueza formal de los edificios de Frank Gehry. Esto es algo de cómo se hacía anterior a Gehry, anterior a los computadores, y es como preguntarnos como arquitectos, ¿dónde podemos encontrar arquitectura en cosas que no sean edificios? Entonces aquí está el interior de la Estatua de la Libertad. Este ejemplo no lo puse yo, lo puso Diller, Elizabeth Diller. No es una persona que también es muy característica de querer vincular conceptos de las artes plásticas y del arte conceptual en la arquitectura. Y aquí está mirando pues, la manera de armado de las faldas, de la nariz, de la Estatua de la Libertad, como un mecanismo para producir formas, producir fachadas arquitectónicas. Esto ya es lo que fue nuestro curso de representación AutoCAD 3D. Nos basamos primero en los edificios ideales de Durant. Era una serie de edificios que la acomodaba como con estas planticas que se alcanzan a ver ahí como en la lámina, y lo que hacía el estudiante era a partir de las perspectivas reconstruir su interpretación de este edificio. También vimos como introducción casi que el AutoCAD, algo que estuviera muy cercano a lo que es la malla de los 9 que ustedes ya manejan, y es la serie de proyectos que estaban haciendo John Hejduk para el tiempo de la implementación de la malla de los 9 en la Cooper Union de Nueva York. Entonces, es interesante porque esta casa está tremendamente modulada
no solamente está modulada la ventanería, la estructura, sino también los muebles, la cocina, la mesa, los mobiliarios, las sillas, los muros, todo tiene una relación numérica que está basada en medios y tercios. Eso es importante tenerlo muy en cuenta, ¿no? Es como que nosotros a veces olvidamos los sistemas de proporción y eso es lo que une el edificio con sus partes. En la medida de que ustedes manejen un sistema proporcional, manejen una geometría definida o indefinida, pero que la manejen a conciencia, que quieren despertar un efecto espacial, pues casi que el proyecto les va hablando a ustedes, ¿no? Cuando ustedes plantean de hecho un problema geométrico, eso les da la medida del mundo que va a tener el proyecto. Eso pues ya tiene que ver como con la práctica proyectual que tengan cada uno de ustedes a la hora de desarrollar un proyecto, pero vale la pena mirar que en la historia de la arquitectura es algo que se ha repetido muchas veces, ¿no? Y como que sigue sonando. Entonces hay que preguntarnos por qué suena tanto. Estos son otros dos de los recursos que se emplearon para ejercicios que fueron el autorretrato digital, que aquí está de hecho el autorretrato de Ingrid Johanna, ¿no? Es como la primera alumna que logró como desarrollar este ejercicio a cabalidad hace ya 3 años, 3 semestres digo, y el pabellón de los rayos cósmicos, que si ustedes alcanzan a ver en la cubierta está trabajando una doble inclinación. ¿Qué significa esta doble inclinación? Que no es una curva sencilla como sucede en un cilindro, sino que funciona con curvas al lado y lado de los vértices, tal cual como sucede en un huevo o en un coco, ¿no? Y son formas que por su desarrollo geométrico tienen una potencia estructural mayor que el cubo o mayor que cualquier otra forma. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que el cubo es lo más racional y el cubo es lo que se tiene que hacer y salimos a la ciudad y qué bonitos son los cubos porque es lo que hemos visto desde que nacimos, pero en realidad cuando vemos otros tipos de geometrías son mucho más naturales y son mucho más cercanas a el movimiento de las fuerzas gravitacionales. Entonces, eso es lo que se ve con la arquitectura que vamos a ver ahorita de Eladio Dieste y de Félix Candela, que ellos utilizan formas orgánicas precisamente para llevar el material a sus últimas posibilidades. Entonces, cuando les digan, no, es que la arquitectura orgánica sale más cara, no es cierto. La arquitectura orgánica incluso gasta menos materiales. Ahora, que la arquitectura orgánica es por allá de Europa, no. La arquitectura orgánica se hacía en los años 50, como vamos a hacer, a ver, en Latinoamérica y en Colombia hay algunos ejemplos en los años 60. Bueno, esto es lo que se desarrolló en el curso de representación. Es como una especie de tratado contemporáneo de la arquitectura donde las funciones de el programa se muestran de manera sucesiva, ¿no? Por medio de fases de modelación y se vuelven un instrumento para construir estos proyectos. Entonces es bien interesante porque ustedes ya con este tipo de recursos ya no tienen el pero de que a mí me gusta la arquitectura de Gehry, a mí me gusta la arquitectura de Zaha, a mí me gusta la arquitectura de Levinsky, etcétera, pero no sé cómo modelarlo. Entonces voy a seguir haciendo la caja racionalista de comienzos de siglo porque pues eso es lo que están haciendo mis compañeros, ¿no? Esto les abre la perspectiva para poder modelar arquitecturas que pues no se producen en este momento en el país, pero que se pueden comenzar a construir, como ya vamos a ver. Esto está disponible, lo vamos a ver en un momento, en la página arquitecturaorgánica.lat. Aquí está pues como otra parte
de esos tratados contemporáneos de arquitectura, que son las bitácoras de los estudiantes. Pues un ejercicio que surgió como final de una primera experiencia de estos cursos fue modelar este edificio de Friedrich Kiesler, que se llama La Casa Sin Límites, La Casa Sin Fin. Es un proyecto de los años 40, sin embargo, pues ha marcado época en libro de arquitectura que se respete, de historia de la arquitectura, aparece representado, aun cuando es un edificio que no se construyó. ¿Por qué? Porque está dibujándose, está modelándose y está desarrollándose con papel maché en los años 40, lo que se iba a hacer, ¿cuántos años después? 30 años después, 40 años después. Es un proyecto que es adelantado a su tiempo y por eso, digamos que ahorita se está retomando. Yo tuve la idea de hacerlo, siempre quise tener como una maquetica de esto. Es tremendamente compleja hacerla con papel maché porque hay que unir como todas las mallas y demás, pero pues con las nuevas tecnologías se puede hacer en impresión 3D y pues buscando como referentes de cómo se había hecho, de dónde se había hecho, me di cuenta que se había llevado a Canadá, al Líbano, a España y a Irlanda, pero en América no había ningún modelo desarrollado todavía. Entonces, es un logro que tiene nuestros cursos y nuestra universidad de tener pues como la primera propuesta de la casa sin fin de Friedrich Kiesler construida pues como en un ambiente latinoamericano. Este fue el proceso final. Entonces, les da como un poco rienda suelta a las posibilidades que tiene esta geometría. Esto lo pueden hacer ustedes, están las guías, estamos reunidos en un espacio que se llama Club de Dibujo Digital los días jueves de 4 a 6 de la tarde. Ahí ustedes, si tienen alguna forma de estas o quieren hacer una exploración particular, se puede orientar de cómo dibujar el modelo. Esto fue ya una experiencia que tuvimos a mitad de año, que fue el workshop de fabricación digital, en el cual pues lo que hicimos fue tomar la obra de tres arquitectos revolucionarios que son Lecoq, Leduc y Boulez y modelar sus edificios para producir un híbrido, una especie de mezcla de los edificios históricos. Esto pues basado como en la hipótesis de William Burroughs de que ustedes mezclando el pasado pueden adelantarse al futuro. Eso es así, ¿no? Y ustedes ven como teóricos que estudian, por ejemplo, el remix en la actualidad y llegan a postulados de que la cultura siempre se construye del pasado. Es muy difícil hablar de que uno produzca algo totalmente original y sobre todo en arquitectura, que es una disciplina que se basa profundamente en la historia, porque pues en realidad como que al ver los libros de arquitectura, los libros contemporáneos, uno tiene la sensación de que todo está hecho. Es lo mismo que le pasaba a Jorge Luis Borges, ¿no? Al desarrollar pues como toda esta labor de bibliotecólogo, él sentía que ya todo estaba escrito y lo que terminó haciendo al final fue mezclando literaturas para producir ese imbricado tejido que es la literatura borgiana. Y tenemos pues una fase 2, ahí está repetida fase 2, que es Oscar Niemeyer, Félix Candela y Eladio Dieste. Todos desarrollaron sus arquitecturas en Latinoamérica y pues la siguiente etapa es desarrollar este híbrido collage o amalgama. Aquí están los edificios, los arquitectos revolucionarios, si se dan cuenta, la geometría resalta un montón, no son los edificios tradicionales históricos que estamos acostumbrados a reconocer, sino que se están metiendo con un cambio de escala de la geometría, con un exaltamiento de la forma, de los cilindros, de los triángulos, de los cubos, de las esferas, volviendo los temas de la arquitectura y llevándolos, por ejemplo, aquí se ve un edificio de Boulez y la escala humana pues casi que ni siquiera es perceptible en esta lámina porque son como estos punticos negros, dándonos cuenta del tamaño del edificio con relación al usuario. Eran edificios que
la mayoría solamente se quedó en el papel, pero que pese a eso llegaron a influenciar tremendamente la historia de la arquitectura. Aquí está el caso de Oscar Niemeyer, de Félix Candela y de Eladio Dieste, para que algunos, no digo todos, ya otros estarán enterados, pero para que algunos se desayunen que la arquitectura orgánica tiene sus orígenes en Latinoamérica. Por lo menos esta arquitectura, que yo me atrevería también a decir revolucionaria, al igual que la de los arquitectos franceses, porque está mezclando posibilidades de la doble curvatura y está utilizando hormigón armado, que es otra cuestión. Esto es un ejercicio, nos pusimos a ver también qué referentes habían con respecto a esto del remix, con respecto a esto de la mezcla, y descubrimos que en la Universidad de Tokio hace 3 años se dio una propuesta de un profesor que se llama Fumio Matsumoto. Lo que él hizo fue coger ejemplos históricos de la arquitectura, los mezcló de esta forma, a mi modo de ver, sin un interés de amalgamiento compositivo, es decir, casi que está solapado uno al lado del otro, ¿no? Es como una especie de queso de cabeza histórico donde cada uno de los tipos arquitectónicos están simplemente colocados uno al lado del otro. Por otro lado, vimos cómo en la Cooper Union se hace una cuestión que es el análisis de la forma negativa. Es algo muy similar al positivo negativo que ustedes habrán desarrollado en un análisis urbano o en sus cursos preliminares de taller. Y esa forma negativa, orientada a ejemplos históricos, nos está abriendo una forma de ver que no es tan común y que nos puede orientar hacia la densidad que tiene el espacio. Por ejemplo, aquí se ve mucho más tupido, mucho más condensado, aquí ya se comienza a liberar, el patio pues es como lo que está amarrando todo, pero hay relaciones de simetría en todos los ejes. Por otro lado, pues como la arquitectura contemporánea, como ese espacio de la mezcla visual. Es un edificio de Diller y Escofidio, donde podemos ver arquitectura paramétrica en la fachada, modernidad en este muro cortina, muy típico del movimiento moderno, y algo similar a ruinas neolíticas o cuevas, ¿no es cierto?, prehistóricas, vueltas a arquitectura. Entonces, como ustedes, en una sola perspectiva, pueden tener la visión de distintas formas históricas. Eso es lo que está haciendo hoy en día la arquitectura. Entonces, lo que les hablaba hace un momento de RIP a Remix Manifiesto, estamos hablando de las posibilidades de lo digital, entonces yo pienso que acentuar la mezcla, no solamente en la música, no solamente en la música electrónica, no solamente en la música electrónica de fiestas, porque hay música electrónica de escucha, hay música electrónica orientada a las películas, a generar obras de arte, instalaciones, ¿no? Y que mezclan recursos por medio de programas digitales, eso también se puede desarrollar en arquitectura. Y esto es el manifiesto que desarrollan Brett Gaylor, y que básicamente dice que la cultura siempre se construye del pasado, el pasado siempre trata de controlar el futuro, nuestro futuro se está volviendo menos libre, y para construir sociedades libres es necesario limitar el control del pasado. Esto tiene que ver un montón con el tema de derechos de autor, con el tema de la ley Lleras, que sonó hace unos años y que hoy se está viendo reflejada en los portales de Internet. El hecho de que ustedes ya no encuentren las mismas películas en Cuevana o las mismas películas buenas que ya se han eliminado de Google, tiene que ver como con este último punto de que para construir sociedades libres se debe limitar el control del pasado. Y estamos haciendo totalmente lo opuesto. Esto fue ya lo que surgió a la hora de mirar los ejemplos históricos de arquitectura, y tiene que ver con cómo este dibujo de John Hejduk, por ejemplo, comienza a tener una asociación con un proceso de simetría a partir de una matriz en el programa AutoCAD.
Entonces, aquí ustedes alcanzan a ver, es un fragmento del edificio, simplemente que se repitió 4 veces ya de forma digital. Entonces, ¿qué posibilidad da el programa cuando ustedes no solamente lo utilizan como un medio de representación, sino también como un medio de pensamiento arquitectónico a través, por ejemplo, del comando array? Ustedes pueden construir elementos y comenzar a jugar en el programa a generar modulaciones y generar, pues, como tramas de estos personajes arquitectónicos. Esto es algo interesante, que fue un análisis que se dio sobre el cenotafio de Newton. Yo siempre como que saco a relucir que hay cosas que se hacen en estos talleres y que no se han visto de esta forma en otro lugar. Entonces, creo que pese a que tenemos este rollo de que no hay nada original y demás, es totalmente plausible que ustedes como estudiantes, profesores, etcétera, siempre tengan como ese deseo como de producir algo nuevo, reunir cosas que anteriormente no estaban juntas, ¿no es cierto? Y a partir de eso generar nuevas visiones de mundo. Y eso surgió simplemente con este diagrama, que el cenotafio de Newton siempre aparece de estas dos formas, o máximo aparece como un modelo en 3D, lo más literal del edificio, y aquí lo que se está haciendo es mostrar los diferentes tajos del edificio. Por un lado tenemos esta rosca, ¿no? Este bucle, esta dona, que se ve reflejado en el corte simplemente a partir de estas dos sustracciones, pero que ya llevado al modelo y mostrado la forma negativa del vacío como forma positiva, es decir, como masa, pues nos da posibilidades de pensar, oiga, ¿y qué sucede si creamos un edificio contemporáneo extrayendo el análisis de un edificio antiguo? ¿Será que es copia? Les pregunto a los estudiantes, no sé si de pronto en el chat alguno pueda responder. Sería interesante mirar esa conversación. La idea es que esto sea como una especie de conversatorio, o será que aquí hay un acto creativo. A la hora de analizar, entonces también estamos creando. A la hora de interpretar la realidad, también está nuestra cabeza formulando y construyendo imágenes. Y da la casualidad que luego de ver este edificio, lo comparábamos con la Liga de las Naciones de Oscar Niemeyer, y es algo muy similar en la medida de que Oscar Niemeyer lo que hace es producir formas de este tipo, pero haciéndolo a través del hormigón armado. Boulez en su momento no podría haber concebido este desarrollo formal sin haberle puesto un montón de columnas acá y haber hecho esto reforzado con ladrillo, y básicamente como perdiendo un tanto esa sensación de levedad que arroja el diagrama. Sin embargo, pues como con la tecnología contemporánea es posible este diagrama casi que construirlo. Aquí está otro caso de una casa para un maderero de estos arquitectos revolucionarios franceses. Pues se hizo el modelo lo más cercano pues como a los planos que encontramos, pero lo interesante es lo que después se hizo con ese modelo. Tenemos el banco del modelo, si alguno de los estudiantes quiere jugar con este tipo de cosas, están disponibles. Luego surgió esto. Entonces, ¿qué sucede si la forma de las escalinatas se utiliza pero de una forma negativa para crear una sustracción, para mordisquear el volumen? Y se repite, pero ya no como muro, sino simplemente como una placa elevada. Y pues queda el vestigio del edificio con esa pirámide que ya está cortada a la mitad, y las columnas que anteriormente nos daban simplemente el acceso al edificio, están volviendo la estructura principal de la esquina. Entonces, lo comparábamos con un edificio de Elizabeth Diller de hace un año. Entonces, estamos comparando algo que se logró con un edificio del siglo XVIII, algo que se logró hace un año, y cómo, pues como que coinciden en varias cosas, ¿no? Por ejemplo, en esa apertura
hacia el espacio público, a ese querer meter un espacio público con las formas del interior del edificio. Aquí están pues ya otros procesos de bitácora. Este es de Luis Altuzarra, ¿no? Es un estudiante del Semillero, el cual pues participó en el workshop y a partir de la lectura de estos edificios históricos creó pues como una versión propia, una torre propia con una helicoide, con unas bases, tomando elementos de cada forma para producir pues como este híbrido arquitectónico. Bueno, esto es pues como una base que yo creo que se va a repetir el próximo año, si todo genera pues como esta continuidad, y es una segunda fase, primero de fabricación de modelos históricos y luego de coger esos modelos históricos y volverlos híbridos, volverlos material de cortar y pegar, ¿no? Como de generar esa práctica de las operaciones básicas en los edificios históricos para producir nuevas posibilidades espaciales. Esta es la página que creamos ya en la segunda fase de Arquitectura Orgánica Latinoamericana. La página se llama arquitecturaorgánica.lat, para si alguno de ustedes la quiere consultar. En esta página van a encontrar los modelos en 3D compuestos con una animación. Esta animación se hizo con productores de música electrónica colombianos. Cada modelo dura 1 minuto y aparte de eso pueden encontrar las bitácoras de proceso para que los dibujen y los modelen en AutoCAD. Entonces, esto es otra de las posibilidades de nuestro ambiente digital, y es que el tratado de arquitectura se democratiza y ustedes ya saben cómo producir este tipo de geometrías que anteriormente estaban limitadas pues como a las grandes oficinas de diseño que contaban con los medios tecnológicos que hoy en día pues ya están más disponibles. Esto es pues como los temas de Oscar Niemeyer, que siempre es un arquitecto que irradia pues como toda la sensualidad del trópico, de Brasil y del cuerpo de la mujer amada, como describe él. Aquí están pues como unas fotografías de Lucien Clerc, ¿no? De cuerpos femeninos y también como de una playa en Brasil. Y esto pues ya es el colmo, me parece, es un comentario totalmente delicioso. Es un diseño de iglesia del año 2015, ahí se fue un cero. Y un desnudo de playa de este arquitecto, de este fotógrafo, Lucien Clerc. Dense cuenta que casi que la iglesia es el revés de la fotografía, mostrando precisamente lo que el fotógrafo no quería mostrar. Y así, pues digamos que Niemeyer es como de los arquitectos más generosos en cuanto a la forma y en cuanto al manejo de curvas, pero pues actualmente hay investigaciones que lo que hacen es reconstruir cómo se construía Niemeyer, cómo se geometrizaba estas formas que anteriormente, que aparentemente eran bastante libres. Siempre tenían una razón geométrica para poder pasar del papel al modelo y del modelo a la construcción. Tenemos las superficies regladas, lo que se está pues, como experimentando un montón hoy en día, desde los años 70 hasta este momento, y que básicamente tienen la propiedad física que resisten una carga mucho mayor. Estas superficies regladas se utilizan desde la arquitectura de Gaudí, pasando por la arquitectura de Eladio Dieste, y hoy en día, cuando ustedes ven Zaha Hadid, cuando ustedes ven Koolhaas, Gehry, etcétera, no las utilizan. Es bien paradójico porque es una forma que tiene una resistencia material bastante particular, ofrece un mecanismo para sostener el edificio puramente por la geometría, y sin embargo estos arquitectos, Star Architects, lo que hacen es utilizarla para fachadas. Adentro de esas fachadas utilizan
estructuras convencionales que se sostienen por masa, es decir, por presencia del hormigón en grandes cantidades y por presencia del acero en grandes cantidades. Las formas, como esta que es un muro, esto en la iglesia de Cristo Obrero, no necesitan vigas. Tienen un sistema de mampostería reforzada con unos refuerzos metálicos cada cierto punto, ¿no? Cada 70 centímetros, pero no necesitan vigas. Simplemente es el mampuesto funcionando con el concreto, ¿cierto? Y haciendo que la misma forma del edificio sea autoportante, sin necesidad de tener ningún sistema de vigas o de columnas. Aquí está al revés, que Niemeyer sí lo hace. Niemeyer sí hace estructura por masa, es decir, él sí derrocha hormigón y derrocha hierros, aunque al mismo tiempo que derrocha eso, también derrocha espacialmente, pues como unos escenarios que creo que ningún arquitecto se ha pues como puesto en el riesgo de lograrlo en la actualidad. Aquí está el armado de los edificios de Niemeyer, donde se ve lo que les acabo de decir. Esto es lo de Candela, es totalmente distinto porque lo que él hace es casi que producir el límite del cascarón de concreto. Llegó a producir cascarones de 4 centímetros, que no es nada, y que eran totalmente autoportantes. Y aquí está como algo que me recuerda una investigación que se hizo recientemente sobre Félix Candela y que radica en la importancia del fracaso de estas estructuras y la importancia del error para la obra de Félix Candela. Félix Candela no es que supiera como que le va a sostener el edificio sí o sí, sino que él hacía sus cálculos con papel, pero en realidad los detalles constructivos de estos edificios se completaban en la obra. Entonces, mucho de lo que logró Félix Candela en materia de límites estructurales radica en por qué este arquitecto lo que hacía era, pues, como mirar hasta dónde funcionaba el límite del edificio, por qué falló, en qué momento tuvo mayor ruptura y a partir de eso perfeccionar la estructura, volverla a construir. En una de estas ruinas de Félix Candela, él llegó muy tranquilo y decía que Cubierta Sala ya prevía este tipo de acontecimientos y por eso cobraba las cubiertas 2 o 3 veces más caras de lo que significaba construirlas. Aquí está otra prueba de resistencia de Félix Candela, como poniendo a los obreros, a los operarios a pararse encima de la placa. Dense cuenta la dimensión de la placa, como cuando llega al límite, es prácticamente 5 o 6 centímetros. El caso colombiano, o algunos de los casos colombianos, porque hay varios, ¿no? De Restrepo, la iglesia la Consolata, que también está hecha con este principio de doble curvatura, y la iglesia de Ignacio Moderno, diseñada por Juvenal Moya. Hay un profesor que está desarrollando una investigación sobre este tema muy interesante. En algún momento creo que vamos a hacer una alianza, profesor Tibaduiza. Y para mí el ejemplo más sobresaliente de doble curvatura en Colombia, que es el mercado de Buga. Ustedes se dan cuenta, es una sábana que está apoyada solamente por estos puntos y de resto se levanta sin ningún tipo de apoyo en el suelo. Tenemos los híbridos orgánicos, que fue nuestra experiencia en el curso de morfología para arquitectos. Básicamente lo que hizo fue tomar estos arquitectos Niemeyer, Dieste y Candela y desarrollar algo muy similar a lo que se había logrado de los arquitectos revolucionarios franceses, pero esta vez haciéndolo con los ejemplos latinoamericanos. Entonces, pues
era como mirar de qué forma se podían integrar, cómo se podían definir pieles, cómo se podían definir encuentros con el espacio interior. Surgían cosas que en un principio no tenían ninguna función determinada. Aquí no estamos hablando con un programa ni con cuadro de áreas, simplemente es una exploración espacial morfológica, pero que posteriormente se puede meter en todo esto. Estos son otros ejemplos del curso de morfología. Ahí se ve como la huella de Félix Quendela, se ve la huella del Ladio Dieste. Pues lo interesante es que está construido por estudiantes de nuestra universidad. En esto es lo que vamos, ¿no? Es como ya pasar de la modelación de doble curvatura a el tema de arquitectura paramétrica por medio de Rhino o por medio de Revit, que se está desarrollando en el curso. Y esta herramienta tiene algo bien significativo, y es que ustedes desarrollan los modelos en 3D y luego lo que hacen es diseñar un fragmento que se llama familia formal. Esta familia formal la diseñan una vez y el programa lo que hace es dividir el modelo y organiza esa familia formal en todo el componente para que ustedes ya sepan exactamente cuánto se les va a ir en material, cuánto se les va a ir en forma para producir este tipo de arquitectura. Entonces, es importante que ustedes como estudiantes de arquitectura sepan cuáles son las posibilidades de los medios digitales, ¿no? Recuerden que la historia de la arquitectura siempre está pegada a la historia de la tecnología. La arquitectura moderna fue arquitectura moderna precisamente por la tecnología de construcción en hormigón. Hoy en día tenemos todavía construcción de hormigón, pero se han hecho avances, por ejemplo, en el caso de Dieste, de Candela y de Niemeyer, en cuanto al uso expresivo del hormigón. Ustedes también tienen estas posibilidades. Este es un arquitecto pues, muy cercano a Buckminster Fuller, que está haciendo esto en los años 60, pero pues actualmente ustedes pueden desarrollarlo de una forma muy, muy sencilla por medio de los programas digitales. Esto es lo que les comentaba de la familia geométrica, ¿no? Y cómo esa familia geométrica se vuelve, aquí está la familia geométrica, perdón, y aquí está el modelo, y cómo esto se vuelve pues como una alternativa para la construcción de los edificios. ¿Qué es interesante? Pues que ustedes fácilmente pueden tener un modelo levantado y probarles pieles como quien está probándose ropa. Ustedes pueden pensar, voy a construir un módulo para ver cómo se ve en concreto, voy a construirlo en vidrio, voy a construirlo con piezas en L, voy a construirlo con piezas orgánicas o como si se viera como una especie de colmena con hexágonos, ¿no? Eso ya les permite el programa visualizar cómo se vería, y no solamente cómo se vería, sino cómo está funcionando estructuralmente y cómo se podría construir. Esto es el contexto en el cual estamos parados. Creo que hace falta un montón de campo por explorar en el terreno colombiano, pero pues digamos que la universidad está haciendo como ese proceso de tránsito. Esta es la exposición que se hizo de Félix Candela, curada por Zaha Hadid Architects, pues mostrando la importancia que tuvo esta arquitectura para el panorama contemporáneo de la disciplina. Aquí están pues los talleres de bóvedas. Esto es en España, donde ustedes pueden ver cómo se utilizan la doble curvatura para producir modelos a escala 1:1, ¿no? Aquí está otro, Mirán, ¿no? Donde pues como que vean la cantidad de concreto que se utiliza, pues no hay vigas, no hay columnas, casi que es el ladrillo que se está sosteniendo por sí mismo. Se utiliza un plugin de Rhino para determinar cómo funciona estructuralmente, dónde está fallando, qué es lo primero que se debe hacer. Este es un caso ya más real de India, ¿no? Donde llama la atención este diagrama, porque este diagrama nos está mostrando que ya no es la arquitectura del hogar únicamente, sino que hay una arquitectura que juega entre la arquitectura del lugar y la arquitectura global.
Entonces, ¿qué significa eso? Que aquí, por ejemplo, para este proyecto están mirando a Uruguay, con lo que veíamos del lado de este, pero también están mirando a España con lo que son las bóvedas de ladrillo, pero también están mirando a Suiza con el software de diseño paramétrico y pues obviamente también están mirando a India con el material local, que es el ladrillo. Entonces, como un proyecto que está hecho pues como con todos estos referentes globales, sigue teniendo pues como un diálogo con el entorno, un diálogo con la cultura, un diálogo con las dunas, con las montañas, ¿no? Con el paisaje propio del lugar y hecho con un material local, pero a través de tecnología y pensamiento mundial o global. Este es otro workshop que se desarrolló en Barcelona, donde si están viendo como las formaletas, lo que está sosteniendo esos puntos de apoyo, pues está hecho con elementos de madera y con superficies de cartón. Son elementos temporales que luego se quitan y pues queda la bóveda. Pues esto es básicamente el resultado, las posibilidades que se tienen en cuanto a modelación digital. Creo que hay un montón de preguntas que quisiéramos mostrarles antes de ir a eso, como save, la página de arquitectura orgánica para que la revisemos. Creo que me toca compartir por acá. Entonces, esto está bien. Aquí está. Entonces, esta es la página, que es una exposición organizada por la universidad, ¿no? A través de la experiencia de esta investigación, donde ustedes pueden ver qué es, ¿no? Que es como un poco lo que les he venido contando, los créditos de los estudiantes que participaron, desde el semillero, desde los cursos, la bibliografía y el equipo sonoro. Y pues esta es la exposición. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el caso de Niemeyer. No sé si están, el sonido es importante, entonces vamos a ver. Vamos a ver alguno de estos, por ejemplo, este, Museo de Brasilia. Este es el museo, ahí pueden ver las fotografías. La bitácora, que es un tema importante porque ahí está la construcción geométrica del modelo. Y este video, que es como el grueso de la exposición. Mauricio, ¿te escuchas? Bueno, entonces les estaba comentando que aparte, este tema de las animaciones
y como de los productos que surgieron en la exposición, dan otra muestra de lo que es el panorama de la modelación digital y es el NTF. El NTF es casi que una criptomoneda en la cual hay arte digital regado por toda la web, cotizado, pues como en distintas formas, ¿no? Hay obras de arte digital que son supremamente caras, hay otras que no tanto, etcétera, pero todo depende, como suele ser este mundo, de cómo se muevan las cosas. Ustedes pueden buscar aquí, por ejemplo, Architecture. Encuentran como este tipo de elementos tridimensionales, renders, bocetos, animaciones, incluso hasta proyectos, pero un poco como con este tipo de ambiente muy fantástico. Entonces es toda una dimensión que creo que nos hace falta. Vean que ahí ya vienen, son como dibujos, aquí hay una modelación como de una especie de ciudad que parece también como de teoría de fractales. Este, por ejemplo, vale $424. Entonces es una forma también de que ustedes como alumnos se metan en otras dimensiones que no son puramente académicas, sino que comiencen a participar en exposiciones digitales, como sucede en este espacio. Y esto es una de las páginas, pero pues hay un montón. Este, por ejemplo, está en un valor ahorita de $3,182 y es un render. Y así pues también hay sketch, hay maquetas, ¿no? Hay un montón de trabajo que uno podría pensar que se pierde o se guarda o se bota o se pone en un baúl académico y que bien podría estar generando pues como un usufructo a través de estas posibilidades. Listo, eso era más o menos pues como lo que les quería mostrar de las posibilidades de la modelación digital. Entonces ahora sí vamos al tema de la conversación. Entonces ya, voy a prender el video. Listo. Listo. Bueno, hay varias preguntas. Igual, los que quieran dejar sus inquietudes en el chat de YouTube pueden hacerlo y pues las estaremos aquí diciendo. A ver, iniciemos un poco con el tema, digamos que del proceso que tiene el dibujo desde la parte análoga hasta la parte digital, ¿no? Y el momento en el que pasa de la perspectiva o pasa del plano a la perspectiva, ¿no? Que es creo que pues una, una manera de ver en tres dimensiones el dibujo, ¿no? O el proyecto, pues. Pero como la perspectiva es algo que pues no es exacto, ¿no? Como que no es una visión exacta, ¿cómo se puede utilizar como análisis o cómo se puede utilizar para analizar el proyecto si realmente no nos está mostrando tal cual es, ¿no? Como que hay un... Bien. Bueno, Manu, yo creo que lo que pasa ahí es que tenemos como dos formas de ver la realidad, ¿no? Es como verla a través del instante, que es la perspectiva, o verla a través de el absoluto, que es la axonometría, ¿no? Entonces, verla a través del instante es básicamente eso, ¿no? Es como cómo usted puede pensar todo el recorrido de un edificio y simplemente concentrarse en el instante del acceso o concentrarse en el acceso, en el momento en que termina una escalera y como yo recibo un espacio cuando termino esa escalera. Entonces, uno se da cuenta que por eso es tan importante la bocetación en arquitecturas de Stephen Hall, que el tipo trabaja un montón de acuarelas, de espacios interiores, donde todo el tiempo está preguntándose cómo yo puedo generar efectos espaciales o sorpresas por medio de ese promenade, por medio de ese recorrido arquitectónico por todo el proyecto.
Entonces, creo que es bien importante como pensarse uno como fotógrafo cuando está diseñando un proyecto de arquitectura. Es decir, la arquitectura, y eso yo siempre utilizo el mismo ejemplo del mito de Narciso, ¿no? La arquitectura, al igual que Narciso se está mirando en un espejo de agua, ¿no? En un charquito, entonces la arquitectura también está todo el tiempo viéndose a sí misma. Cuando ustedes comienzan a ver la arquitectura más que un objeto, más que un edificio puesto allá, como un ente vivo que se está mirando a sí mismo por medio de su forma, por medio de sus encuadres, pues seguramente el enfoque del proyecto va a variar. Y ese verse a sí mismo probablemente tenga un camino desde la perspectiva. Ahora, ¿qué nos permite organizar todas esas secuencias espaciales y esos recorridos? Una mirada desde arriba, ¿no? Y eso lo puede lograr una planta. La planta es la que tradicionalmente a lo largo de la historia de la arquitectura se ha utilizado para organizar el proyecto, pero mediante la axonometría ustedes están manejando no solamente la planta, sino también el alzado y el lado del edificio. Entonces, cómo la axonometría me permite diseñar esos tres puntos, esos tres planos en una sola representación bidimensional. Creo que esas son básicamente como los dos enfoques que se podrían lograr. A la persona que está preguntando cómo diseñar perspectiva, yo le recomendaría mirar los primeros trabajos de Zaha Hadid en cuanto a ese exageramiento de la perspectiva, ¿no? Para lograr, pues, como ese tipo de cosas. Ahora, hay experimentos, comentarios en torno a la perspectiva, porque es bien interesante cuando un edificio se comienza a diseñar una cosa que puede tener, no sé, 1000 metros cuadrados, pero se crea un espacio brutal simplemente para que usted esté parado en una esquina. Ya cuando está parado en otra esquina, ese efecto espacial se pierde. Entonces es bien interesante porque a veces uno no diseña para todo, sino que uno diseña para un punto de vista específico. Y digamos, en esto de la perspectiva, digamos que en el dibujo, ¿será que puede llegar a la tecnología a, no sé, como a derrotar el dibujo análogo, el dibujo a mano? Digamos, nos estás mostrando puro dibujo y puro elemento digital, o sea, que derrota en algún momento el dibujo a mano alzada. Yo creo que hay varios caminos, ¿no? Es como que puede haber alguien que se quede en el computador y desarrolle todos sus modelos desde el computador. De hecho, ahorita vamos a diseñar como un taller para los aspirantes a la carrera de arquitectura que les va a enseñar principios de orden mediante comandos de AutoCAD. Eso lo vamos a implementar como ahorita en diciembre. Pero no hay que olvidar la potencia que tiene y la inmediatez que tiene la mano, ¿no? Y cómo el dibujo y el rayón y el error de la mano también está produciendo un camino. Entonces, uno ve las firmas de arquitectura, por ejemplo, Ferengeri, que lo veíamos ahorita, o por ejemplo, Diller y Escofidio, o por ejemplo, Ren Koolhaas, y ellos lo que hacen es no descuidar la tradición del dibujo, de la arquitectura, sino mezclarla con los medios digitales. Yo puedo comenzar haciendo un esquema de masas en 3D desde AutoCAD, luego imprimo ese esquema de masas y comienzo a echarle lápiz encima con un papel mantequilla y ya sé más o menos por dónde mover la forma para que me dé un resultado particular. Entonces creo que son cosas que son complementarias y que muchas veces uno piensa, no, es que si me pongo a hacer las cosas a mano me va a demorar más, cuando probablemente hacer ese híbrido entre digital y mano le haga mucho más eficientes los procesos. Digamos, y digamos que ya viendo un poco hacia el futuro de la arquitectura, ¿cómo se puede uno imaginar entonces la tecnología, ¿no? ¿Cómo le puede aportar a la arquitectura ahora? O sea, como que puede venir ahora para la arquitectura. Pues yo creo que, o sea, O sea, yo realidad creo que lo que virtual es una estamos opción. haciendo, No, mira que... tenemos lo de Meta, Ujú. Lo de Black Mirror, lo del NTF, o sea, esta película de Spielberg que se llama Ready Player One, ¿no? Como que
plantea una realidad bien distópica, donde la gente no es consciente de lo que está viviendo inmediatamente, porque puede vivir en cualquier lado, no puede vivir en una favela, puede vivir en una caja, puede ser un indigente, pero tiene unas gafas de realidad virtual, entonces todo el tiempo está metida en esa dimensión, ¿cierto? Ahora, ¿dónde está la arquitectura ahí? ¿Será que la arquitectura va a migrar hacia lo digital? ¿O será que pues de pronto cada vez nos va a ser más oprimidos? Hay un montón como de literatura de ciencia ficción que puede responder eso mejor que yo, pero yo pienso que va a pasar algo y la prueba es este video que hizo Mark Sutherland, ¿no? De lo de Meta. Eso es algo que estaba en las series de televisión y en la ficción, pero vea que ya se está volviendo una realidad. Entonces, mensaje para los estudiantes de arquitectura que no van a compartir únicamente trabajo con estudiantes de arquitectura, sino probablemente también con artistas de modelación tridimensional. Entonces, esas arquitecturas, esas ciudades, esos escenarios del ambiente virtual, de lo que es esta cosa, Meta y demás, pues tienen que ser diseñados por alguien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo planteo dentro de esto que en el fondo se van a volver como una especie de MySpace, pero es un MySpace ya virtual, donde ellos podrían diseñar su arquitectura y hacer que la gente la visitara, tuviera eventos, se encontrara ahí, etcétera? Pues es como un futuro que no es tan lejano, que ya se está dando de una forma muy inmediata. Y por otro lado, otra cosa que está pasando, por ejemplo, con el BIM, es que los contratos ya se están haciendo totalmente internacionales. Eso está sucediendo un montón en Europa y en Estados Unidos. Todavía aquí está como a puertas de llegar, pero eso significa que ustedes ya no van a compartir oficina con un estudiante de arquitectura de tal universidad, sino que van a compartir el proyecto con un profesional que está en Hong Kong, con otro que está en Francia, con otro que está en otro lado, y cada uno tiene su especialidad en cuanto a instalaciones, en cuanto a estructuras, en cuanto a diseño, y pues los programas posibilitan esa simultaneidad de diseño y esa globalización del mismo. Entonces hay que estar preparados, ¿no? Porque si usted dice, no, yo solo trabajo AutoCAD en un futuro, pues se va a quedar muy por fuera del saco cuando vayan a requerir un arquitecto que dialogue con este ambiente global en el cual ya estamos inmersos. Incluso también llegar a imprimir edificios, ¿no? Un poco lo que está pasando Y ahora con estas impresiones en 3D. en 3D, y eso es tremendamente fuerte porque pues el nivel, la brecha de pobreza va a aumentar más, porque pues la construcción es como un colchón ahí, que casi que es lo que mueve los empleos a nivel mundial, y si desaparece y se reemplaza por robots, pues lo que vamos a ver en las ciudades es una brecha entre ricos y pobres cada vez mayor. Entonces son cosas que como arquitectos yo creo que deberíamos tener pues como una posición, deberíamos incluso hasta mostrarlo por medio de proyectos, y pues como alertar un tanto de las posibilidades que hay en torno a la tecnología. ¿Ustedes también de pronto han pensado en imprimir estos modelos que tienen o hacer este... Con todo el tema de la pandemia ha sido complejo. El semestre pasado, a comienzos de semestre, se hizo una pequeña impresión de este modelo de Friedrich Kiesler que mostraba en la exposición, el que se hizo en Canadá y en varios países del mundo. Nosotros lo llegamos a imprimir, pero como a una escala muy pequeña. Es todo un tema la impresión 3D, no es como mandar la impresión y demás, sino que hay que modificar el modelo para que el material resista y no se vaya a derretir por donde no es. Eso es todo un arte, yo digo, la impresión 3D, como para lograr cosas interesantes. Estuvimos con Gabriela Falla, que ha sido la mano derecha de par académico externo a la universidad, pues como orientados en este proceso de impresión 3D, pero pues ella nos cuenta que es toda una investigación, solamente el tema de la impresión 3D. Quisiéramos, por ejemplo, tal como se vio
en la exposición, por ejemplo, trabajar con el laboratorio de suelos de la universidad para producir modelos en 3D, utilizar simulaciones del material suelo y producir este tipo de formas a una escala pues mediana o si se quiere incluso real, como aparecía en los últimos workshops que se mostró de la exposición. Ok. Bueno, otra pregunta es, ¿qué tanto potencial tiene este tipo de arquitectura orgánica en Colombia, ¿no? Entendiendo que en los 60 existían construcciones de este tipo y actualmente pues no es la arquitectura que vemos en la ciudad, ¿no? No, es que no hay un acercamiento como a este tipo de formas. Pues yo creo que nos toca recuperar un campo que ha sido tremendamente olvidado, que ustedes ven, por ejemplo, Masanti, el volumen más arriesgado en términos de piel fue la Biblioteca España y que terminó siendo como un edificio portada del país a nivel mundial para luego tenerse que demoler porque él no diseñó las fachadas con los detalles que correspondían. Eso es un papel que yo creo que debe recuperar el arquitecto y no dejar ese tipo de detalles al ingeniero a ver cómo lo construye, sino saber que hay unos software que ya se adelantan, que ya pueden hacer simulaciones y que le dice a usted si funciona o no funciona de esa forma. Entonces, creo que está en manos de ustedes, de la De persona los también que estudiantes. formuló la pregunta, tomar esas riendas ya que la tecnología está dispuesta. O sea, muchas veces aquí seguimos haciendo las cosas como se han venido haciendo en un entorno, en un tiempo inmediato y no vemos la posibilidad de hacer otras cosas con base en lo que se estaba haciendo en los años 50 o 60. Yo creo que nos toca un poquito recuperar esa rienda suelta de lo constructivo, del detalle constructivo como algo propio del arquitecto y por otro lado mirar nuestra tradición más cercana de calidad, que es el movimiento moderno. No les estoy Digamos, diciendo que hagan arquitectura moderna, pero sí que utilicen detalles, procesos, formas que se pueden combinar y que pueden utilizarlas para lo que ustedes quieran. quizás de pronto la normativa ha sido no sé, como una limitante, quizás en Colombia, la norma, digamos, urbana. Los curadores que son todos Sí, perezosos. las formas también, ¿no? Como todo tan cuadriculado, todo tan Sí, pero vea que, por ejemplo, rectangular. Salmona dice que ni siquiera le veían los planos, eso se los firmaban y ya, y luego construía cosas sin baños y demás. Entonces, pues no creo que sea un impedimento tan grande las curadurías. Ahí es como que llevarlos, o sea, en un futuro, y eso no lo dije tanto, pero por ejemplo, ya no, ustedes no van a llevar planos a las curadurías, sino que ustedes van a llevar el archivo BIM, donde prácticamente está cotejado toda la parte estructural, toda la parte de instalaciones, toda la parte incluso del módulo de normativa, que dice la sesión está así, con un modelo interactivo, y prácticamente la función del curador es como cotejar ese programa con los programas de la curaduría para ver si hay algún desfase, pero prácticamente va a ser inmediato, porque el curador tiene precisamente esa falla de que al ser un humano y al ser un humano que está mirando el burocracia todo el día, corre el riesgo de cometer errores, corre el riesgo de pasar algunos planos como no debe, etcétera. Ok. Mauricio, como para ir un poco introduciendo el tema de la academia, digamos, en la parte de la arquitectura orgánica, quizás debería ser un curso, la arquitectura orgánica, o sea, ¿crees que podría o debería incluso ser un curso en la malla, digamos, de la malla del pensum? O no sé, creo que quizás también es desde la academia que ha faltado como una atención a este tipo de arquitectura, ¿no? Pues yo creo que, o sea, el Pensum en la medida de que está montando una geometría muy básica en los primeros semestres, primer año, parece que se puede mantener con esa estructura. Creo que pegado precisamente como estas materias de representación y de teoría, podrían darse electivas disciplinares que exploren ese tipo de arquitectura.
porque no me imagino tampoco la arquitectura orgánica como algo obligatorio, Claro. ¿no? No es como que entonces todos tienen que saber de lo uno y de lo otro, ¿no? Pues de pronto a alguien le interesa irse simplemente por lo racional, pero eso no implica que esté separado de todo lo que estamos hablando de lo digital. Eso se va a seguir pasando. Y puede que ese racionalismo cuando se complejice ya termine siendo otra cosa, pero creo que el orgánico no debería estar en la malla como algo obligatorio, probablemente sí como una electiva disciplinar, como lo Como un es semillero, o como el un semillero que semillero, ya tienes. lo tenemos, que es el club de dibujo, para los que quieran asistir y solucionar temas en cuanto a sus intereses. Pero creo que sí es algo que debería surgir del interés propio del estudiante. Ok, aquí está, respondió el arquitecto Pablo Castillo a la pregunta que hiciste de si creían que los ejercicios eran una copia. Y dice que no es una copia, que es analogía y a su vez conservación de los valores formales de la arquitectura. Totalmente de acuerdo. Creo que sí hay una analogía histórica en la medida de que se están trayendo casi que las formas a un terreno en el cual ahí es donde se pone el problema como diseñador, el arquitecto, de conjugar esas distintas arquitecturas para producir un edificio. Y creo que casi que la definición de arquitectura podría entrar dentro de ese conjugar estructuras, ¿no? Casi siempre en el lenguaje común, cuando hablan de la arquitectura de la célula, de la arquitectura del sistema óseo, de la arquitectura de la bolsa de valores, de la arquitectura de la economía, lo que se están refiriendo es a cómo funciona la estructura en cuanto a sus elementos, relaciones y pues componente total que es como la estructura en sí. ¿Ustedes qué programa utilizan para, pues para el modelado de Los estos modelados en proyectos? su mayoría, los que encuentran en la arquitectura orgánica.lat, están hechos con AutoCAD. Quisimos irnos Ok. como al software más clásico, como para sacarle jugo y pues hacerle un homenaje antes de que desaparezca, porque yo creo que también está un poco en vía de extinción con ¿Será? lo que está pasando del Revit, con lo que está pasando de SketchUp y demás. Y Entonces, los recorridos estos virtuales también son en no, AutoCAD. eso se hicieron en Revit, con un plugin posteriormente. Ujú. Sí, los desarrollaron, pues como Daniel Sánchez, parte, es como el líder del semillero en este momento. Y pues ahorita lo que estamos haciendo de familias formales, de manejo de superficies, también está haciendo en Revit. Revit tiene un módulo de diseño paramétrico que es muy similar a lo que se hace en Rhino con Grasshopper. Entonces es bueno para que lo revisen. Pues esos son los software que se han usado hasta el momento, como AutoCAD y Revit. Bueno, aquí para finalizar, Eduardo Romero pregunta, ¿cuál sería la ruta para ser parte del semillero? Pues asistir, tiene que escribir un mail a oscar.perez@ugc.edu.co. No sé si lo podríamos copiar por ahí, pero es oscar.perez. Y de resto, lo que están acostumbrados a poner en los correos, @ugc.edu.co. Ahí me escribe y yo le doy el enlace para que se conecte. Si quiere comenzar este mismo jueves, pues podríamos, pues como darle a ver si tiene alguna idea de proyecto o si quiere, pues como también colaborarnos con algunos procesos de cierre de la investigación, pues ahí están totalmente abiertas las puertas. Bueno, creo que esas serían todas las preguntas. ¿No? No sé si aún hay algún comentario en el YouTube, en la cajita de preguntas. Ah, bueno, ahí ya muy amablemente Juan nos dejó el correo de Oscar en el chat para los que quieran Gracias entonces asistir al semillero, al Club de Dibujo. al club de dibujo, exactamente. Y bueno, eso sería entonces todo. Muchas gracias a todos por estar Bueno, aquí, por vernos. Y bueno, pues ahí
el que esté interesado en continuar con esta investigación, pues le puede escribir a arquitecto Oscar Mauricio. Bueno, muchas gracias y estamos Listo. pendientes entonces. Bueno, que tengan buena noche. Gracias por vernos y esperamos que les haya gustado.